Miércoles 24 de junio, es un gusto acompañarles una noche más en la emisión estelar de Telediario. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Jefes de Estado de América Latina y el Caribe trabajan en una iniciativa para enfrentar el impacto económico por la COVID-19. Daniel Salcedo posee bienes en Ecuador y Estados Unidos. Es accionista de varias empresas y se mantiene internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. La comisión multipartidista que investigará las denuncias en contra de Daniel Mendoza inicia su ciclo de comparecencias este jueves 25 de junio. Varios partidos políticos piden al Consejo Nacional Electoral cambiar el calendario de las elecciones de 2021. El Tribunal Contencioso Electoral se opone. Se cumplen 100 días de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador por el COVID-19. 51.000 contagiados, 4.200 fallecidos y graves efectos en la economía del país. Falta de sentido común y comodidad de los trabajadores de las empresas eléctricas por fallas en el sistema de facturación. Así lo califica el ministro de Energía. En lo internacional, Corea del Norte suspenderá acciones militares contra su vecino del sur luego de varios días de creciente tensión entre ambas naciones. Comenzamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en un encuentro virtual donde los jefes de Estado de América Latina y el Caribe lanzaron una iniciativa para enfrentar el impacto económico del COVID-19. La reunión digital fue denominada Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante el COVID-19. Fue convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y aceptada por los jefes de Estado de la región. Por ejemplo, el primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, quien en su alocución resaltó la labor de su gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Estamos entregando bonos de protección a 1 millón de personas, a más del bono solidario que entregamos a 1 millón más. Y 4 millones de kits de alimentos para quienes viven del día al día y que han sido los más afectados. Hemos profundizado la telemedicina, el teletrabajo, el gobierno electrónico y estamos ampliando la cobertura para una educación digital para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Acciones enfocadas en retomar el sendero de lo social, afirmó el mandatario, al tiempo que presentó cuáles son los objetivos planteados para nuestro país y con los cuales se están enfrentando los impactos del COVID-19. Hemos emprendido un plan que nos permite sortear la pandemia económica. 4 puntos muy rápidos. Primero, reestructuración de la deuda externa. Segundo, optimización del tamaño del Estado. Tercero, priorización de nuestras finanzas. ¿En quién? En los más pobres. Y cuarto, créditos preferentes para los emprendedores, principalmente para los medianos empresarios, para los pequeños empresarios, para los microempresarios. Así como también la necesidad de que las economías más fuertes formen parte esencial de la recuperación. Por ello queremos abogar para que las economías con más recursos autoricen una emisión sustancial de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, que motiven la compra de papeles en condiciones favorables, emitidos especialmente para atender las crisis, la solidaridad de los países de mayores ingresos con los que menos tienen, y el trabajo conjunto debe ser el camino a seguir. Planteamientos compartidos y escuchados, al punto que al finalizar el encuentro se pudo suscribir una iniciativa cuyo objetivo es adoptar un modelo económico que permita crecimiento y fortalecimiento de los sistemas de atención social. Alex Llanos, Ecuador TV. El lunes 29 de junio se reinstalará la audiencia de apelación a la sentencia de 8 años dictada en el caso Sobornos 2012-2016. La diligencia inició este miércoles, pero por pedido de los abogados de los procesados se suspendió. Con 1 hora de retraso se instaló la audiencia de apelación a la sentencia en el denominado caso Sobornos 2012-2016. En donde fue condenado a 8 años de prisión el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera y 17 personas más por el delito de cohecho agravado. A los 25 minutos de instalarse la diligencia se suspendió por el pedido de los abogados de los procesados. Que a partir de hoy se nos notifique con la sentencia íntegra, tanto de manera virtual como de manera física. Y como en el expediente físico asomaron como 300 hojas adicionales de anexos, esto generó la controversia de las defensas técnicas. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez David Hacho, convocó para el próximo lunes 29 de junio a las 8 de la mañana la reinstalación de esta diligencia, con acceso restringido a los medios de comunicación y al público como protocolos de bioseguridad ante la emergencia sanitaria.
Además, existió el cuestionamiento del desarrollo de esta audiencia debido al anuncio de dos abogados, Fausto Jarrín, defensa del exmandatario, y de Diego Chimbo, defensa de un empresario, quienes notificaron su inasistencia por contagiarse de COVID-19. Según la tesis de la Fiscalía, en el anterior gobierno existió una estructura de corrupción que receptó dineros a cambio de contratos con el Estado. Dichos pagos fueron reportados al nivel jerárquico superior liderado por Rafael Correa y Jorge Glass, supervisados por Alexis Mera y otros exfuncionarios. Se indicó que los empresarios sentenciados entregaron 7.7 millones de dólares para las campañas de Alianza País y todos deben pagar una indemnización de 14.7 millones de dólares. De tener una sentencia ejecutoriada antes de la convocatoria a elecciones, el exmandatario Rafael Correa quedaría impedido de participar, pues perderá sus derechos políticos por 25 años, como establece la sentencia. Olga Velasco, Ecuador TV. Una publicación del portal digital Código Vidrio señala que la cuenta en Twitter del expresidente de la República, Rafael Correa, tiene un 42.8% de seguidores falsos, lo cual representa 1,5 millones. Según la investigación, durante la emergencia sanitaria se triplicó el número de mensajes diarios desde esta cuenta con fines políticos. Muchos de ellos se viralizaron a través de trolls o usuarios considerados como falsos. Y le contamos que Ecuador es miembro del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, es nuestra representante. El CIAT es un organismo internacional público que provee asistencia técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias. Fue creado en 1967 y agrupa a 42 países miembros asociados en 4 continentes. El Consejo Directivo está integrado por 9 consejeros elegidos por la Asamblea General, pero debido a la pandemia del COVID-19, la sesión administrativa anual del organismo no se desarrolló en República Dominicana, sino en Panamá. En otro tema, el ministro de Energía, René Ortiz, califica como una falta de sentido común y comodidad de los trabajadores de las empresas eléctricas las fallas en el sistema de facturación del servicio eléctrico en el país. En Quito continúan las filas de ciudadanos que reclaman por los excesivos costos. Un nuevo proceso de refacturación se realizará en las empresas eléctricas del país ante las denuncias de cobros excesivos en las planillas en todo el país. Según la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, se recibieron 84.045 denuncias a nivel nacional. De ellas, 43.517 corresponden a CENEL y 40.528 a otras empresas eléctricas, entre ellas la de Quito. El ministro de Energía, René Ortiz, calificó como una falta de sentido común los errores y fallas que se cometieron en la facturación del servicio de energía eléctrica en el país y rechazó la comodidad de los trabajadores de las empresas que no fueron a las casas a medir el servicio real. Eso debía haberse automáticamente definido como parte del proceso. Pero a eso había que sumarle que el 24/7 quería decir que cada trabajador tenía que ir a hacer su trabajo y medir. Pero la comodidad primó por encima. Esta tarde el directorio de Arconel definirá un nuevo director de esta agencia de regulación, quien reemplazará a Bolívar Lucio, que asumió el cargo hasta el 22 de junio. De su lado, en Quito, continúan las largas filas de ciudadanos que se quejan por los excesivos costos. $16. En marzo y abril pago 38. Antes pagaba 50 y pago 80. Me suben también el alumbrado público, me suben los bomberos. Y que yo sepa, los bomberos son el mismo número de bomberos, el mismo número de carros de los bomberos. La empresa eléctrica Quito, desde el 1 de junio, realiza tomas con cifras reales del proceso. Esos valores que, porque le estimamos de más, o sea, el valor promedio que se le facturó fue mayor porque no consumieron, porque estaban los locales cerrados o por cualquier situación de ese estilo, lo que genera el sistema automáticamente, lo que le decía, es la nota de crédito, un valor a favor del... La Arconel supervisará el cumplimiento de las disposiciones que deben aplicarse de manera inmediata por parte de las empresas distribuidoras. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y continúan las quejas en la empresa metropolitana de agua potable de Quito. Varios ciudadanos denunciaron que pretenden cobrarles de nuevo los valores correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo que ya fueron pagados. La entidad ya emitió 3.000 notas de crédito para la devolución de pagos indebidos.
En la casa de Franklin González solo viven 2 personas y desde marzo pagó mensualmente su planilla de agua potable por $12, pero en junio tuvo una sorpresa. La cuenta le llegó por $100. Nunca me dijeron que me iban a reajustar ni nada. Me dijeron, tiene que cancelar, lamentablemente me dijo eso. Maggie Saldumbide realizó este miércoles 2 horas de fila para realizar el reclamo de su planilla de agua. Todos los meses paga $10, pero en este mes le llegó la cuenta por $250. Y la razón del aumento le enojó aún más. Y mamás me dicen que posiblemente tenga una fuga de agua. Deberíamos pararnos, porque eso no es justo. Las filas de ciudadanos continuaron este miércoles en la empresa metropolitana de agua potable en Quito, pero a diferencia de otros días, las quejas llegaron de ciudadanos que durante la cuarentena siguieron pagando mensualmente sus cartillas, pero ahora les cobraban de nuevo. Ya que mi abuelita pagaba $40 de agua y ahora le ha salido la factura de $135. Ella todos los meses ha pagado puntual. Digamos, yo pagué todos los meses, ¿no? A pesar de que no teníamos trabajo y todo, pero yo he estado al día. Pagaba, me cobraron $6,59, pero ahora ya me salió una factura de $30. La empresa metropolitana de agua potable registró un aumento del consumo de agua potable de 240 litros al día por ciudadano. Desde el 1 de junio realizan mediciones reales de los medidores, pero quienes tienen inconvenientes pueden presentar su queja y se realizará una nota de crédito. Un saldo a favor del cliente que se devengará con las planillas futuras. Ejemplo, una planilla de $10 y yo tengo una nota de crédito por 7, la planilla de julio cogerán esos 7 y únicamente pagará la diferencia. Aproximadamente hemos generado ya 64,000 notas de crédito. Pero los ciudadanos señalan que no les dan ninguna solución, sino que deben pagar. Pero a la vista están los 100 metros cúbicos de mar. ¿Cómo puede ser eso que no me arreglen? Desde el lunes reciben 1.375 quejas de manera personal y 1.056 a través de los mecanismos online y vía telefónica. María Elena Vaca, Ecuador TV. En otro ámbito de la información, le contamos que el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, hizo un llamado al Consejo de Participación Ciudadana para revisar la integración de la veeduría del concurso de frecuencias al manifestar que existe conflicto de intereses. El Consejo respondió mediante un comunicado que no se impugnó a ninguno de los veedores. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que la veeduría ciudadana que revisará el concurso de frecuencias no presenta perfiles técnicos y que el coordinador de la veeduría tiene a su criterio conflicto de intereses. Sea el señor Héctor Velasco, que aquí hay una carta que fue enviada al ex vicepresidente de la República, señor Jorge Glass, en el año 2016, donde se le pide que haga los oficios necesarios para que él pueda competir y adjudicarse la Radio Democracia. Sin duda tiene un claro conflicto de interés. El integrante de la veeduría, César Ricaurte, manifestó que debe existir una reestructuración de la misma y manifestó que varios de sus integrantes tuvieron relación con el gobierno anterior, que María Gabriela Vargas dirigió DINARDAP, Bernardo Cañizares mantuvo contratos con el Estado y que Emilio Uzcategui perteneció a Cenecit. Responden a intereses políticos, trataron de participar y de obtener frecuencias en el concurso anterior, ¿no es cierto? Y ni siquiera a través de una forma legítima. Clever Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, manifestó que es importante el proceso de adjudicación de frecuencias y que no tiene inconveniente en que Héctor Velasco participe en la veeduría. Pero como la democracia es así, que venga y que nadie lo detenga al señor Velasco, para que se cerciore de la transparencia que tiene este concurso de frecuencia. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana indicó que hasta la fecha ninguna persona ha impugnado formalmente la selección de los veedores y por lo tanto mantienen su acreditación y que cualquier ciudadano tiene derecho a presentar su impugnación a uno o más veedores conforme al artículo 17 del Reglamento de Veedurías y siguiendo el debido proceso, la Secretaría Técnica resolverá respecto a la pérdida de calidad o no del veedor exclusivamente por haber incurrido en una o más de las causales reglamentarias. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Daniel Salcedo posee bienes en Ecuador y Estados Unidos. Además, es accionista de varias empresas. Los procesos por peculado y fraude procesal avanzan mientras se mantiene internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil.
Son al menos 7 las empresas en las que Daniel Salcedo funge como presidente o gerente general en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Una de estas es HDC Producciones, que incluso tuvo un contrato en 2014 con la Gobernación del Guayas por $1.792.000. Esta empresa sigue activa y está domiciliada en el edificio Trade Building en el norte de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que Salcedo es una pieza clave para develar una mafia en contrataciones con el Estado. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. Entre los bienes de Salcedo en Ecuador también se encuentran 2 departamentos en el edificio Cuo, en el norte de Guayaquil, valorados en más de $300.000 cada uno, mismos que han sido allanados. Pero eso no es todo. En Estados Unidos también tiene propiedades, específicamente en Miami, una casa adquirida en 2019 en más de $650.000 y donde Dalo Bucarán residía junto a su familia. Y no tengo autorización de mis amigos para decir que estaba en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Ahí no termina. Salcedo también tiene empresas en el país norteamericano. En registros de Miami-Dade, figura como director de una empresa con oficinas domiciliadas en un departamento en el lujoso edificio Paramount, con un costo estimado de $890.000. La defensa de Salcedo asegura que demostrará que todo está en orden. Que todo en las empresas, de acuerdo al informe que me ha dado el contador, está correcto. Estoy recabando datos suficientes para demostrar. Ahora Daniel Salcedo Bonilla se encuentra internado en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, luego de su accidente en la avioneta en la que intentó salir del país de manera ilegal. Al salir le espera una prisión preventiva por peculado y fraude procesal. Deberá demostrar la legalidad de los contratos millonarios a los que accedió y justificar sus bienes acorde a sus ingresos declarados. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Carlos Luis Tamayo, dio a conocer que se iniciaron acciones legales ante la Fiscalía del Guayas por denuncias contra funcionarios y funerarias que brindaron servicio a los afiliados durante la pandemia. Entre las irregularidades está el cobro de facturas por costos exequiales a personas que fueron sepultadas gratuitamente por el Grupo de Tarea Conjunta, falsificación de firmas de familiares de los fallecidos, sobreprecios en servicios, traslados de carroza y hasta velaciones cuando estas estuvieron prohibidas por el COE Nacional durante la emergencia. Funerarias presentan facturas de servicios prestados por cofre, por transporte, por velación y servicios eucarísticos de estas personas. Es imposible que ellos puedan el día de mañana justificar que habían dado estos servicios a estas personas fallecidas. Se ha dispuesto todos los trámites administrativos correspondientes a fin de determinar la negligencia en las funciones de estos funcionarios. Y por el otro lado, se presentó la denuncia para que la Fiscalía y las instancias judiciales determinen si el día de mañana existió el cometimiento de algún delito. La Sala Especializada de la Corte Penal Provincial del Guayas suspendió la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Sandra Arcos, viuda de Carlos Luis Morales. Arcos tiene una orden de detención en el marco de la investigación por el delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos por parte de la Prefectura del Guayas. La audiencia se reinstalará en la Corte del Guayas a las 9 horas de este jueves 25 de junio y será convocada la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. Hasta el día de mañana a las 9 de la mañana comparezca la fiscal provincial del Guayas ante la sala con el expediente que se ventila ante la fiscalía para demostrarles que efectivamente la fiscal provincial ha expresado su consentimiento en la revocatoria de esta orden de detención. La cuestión es que habiéndose iniciado ya un proceso de instrucción fiscal, habiendo formulado cargos, no tiene sentido mantener vigente una orden de detención que pertenece a otro momento procesal, que es previo al proceso penal, que es el proceso, la etapa de investigación previa. Y en este mismo tema, la Fiscalía inició una investigación por el fallecimiento del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. El forense determinó que su muerte fue natural, pero se le realizarán exámenes toxicológicos e histopatológicos al cadáver.
Según el médico legista de la Policía Nacional, los primeros resultados de la necropsia realizada al cuerpo del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, arrojan que su muerte fue natural. Un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar. Como causa agregada, una cardiopatía hipertrófica y una trombosis venosa y profunda. Sin embargo, ante la investigación que abrió la Fiscalía por causa de su fallecimiento, se enviaron a Quito muestras para exámenes toxicológicos e histopatológicos. Juan Montenegro, médico legista, nos explica en qué consiste este procedimiento. Y hay sospechas o hay duda de alguna circunstancia que pueda haber provocado el desenlace, el fallecimiento, es mandatorio hacer o recolectar muestras de los distintos órganos, utilizando la tecnología, determinar si es que en estos fluidos orgánicos, en estos líquidos orgánicos, existe la presencia de algún tipo de sustancia. Por lo regular van a afectar riñones, hígado, corazón. Va a haber una alteración multisistémica o multiorgánica. Los análisis permitirán determinar si la muerte fue inducida por la ingesta de veneno. Sin embargo, según el doctor Alfredo Palacio, experto en cardiología, el exceso en el cuerpo de sustancias normales también podrían provocar problemas cardíacos e incluso la muerte. En su sangre periférica hay potasio y dentro de las células hay potasio. Si yo le inyecto una inyección de potasio, soy capaz de provocar una arritmia cardíaca parecida, sin infarto. Y lo mismo sucede si inyecto calcio. Si yo le inyecto insulina y le provoco una hipoglicemia elevada del azúcar, soy capaz de matarla también, con sustancias normales que no son veneno, más allá de los tóxicos reales que sí se pueden utilizar, estrinina u otras cosas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La comisión multipartidista que investigará las denuncias en contra del legislador Daniel Mendoza inició su trabajo. El cronograma de comparecencias arrancará este jueves 25 de junio. Lo primero fue aclarar que las investigaciones judicial y la política van por cuerdas separadas. El trabajo de esta comisión no es determinar una responsabilidad penal, para eso están los jueces, pero sí es determinar las responsabilidades políticas que con la ley en la mano deban aplicarse, obviamente luego del procedimiento y de escuchar a todas las partes. Y sobre esa base se plantean denuncias en contra de Daniel Mendoza, quien habría incurrido en faltas a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. El informe que va a salir va a ser completamente imparcial, de acuerdo a las denuncias presentadas por los asambleístas, sea completamente fuera de cualquier tipo de odio personal. La comisión multipartidista deberá sustentar el trámite correspondiente y presentar un informe a la presidencia de la Asamblea Nacional en el plazo de hasta 10 días. Que se respete el principio de independencia, de contradicción y sobre todo de objetividad. En la primera sesión de la comisión se aprobó un cronograma de comparecencias de las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara como denunciantes a las principales autoridades de la Fiscalía, UAFE, Ban Ecuador, Superintendencia de Bancos, SECOB, Ministerio de Gobierno y de Empresas Vinculadas, y al propio Daniel Mendoza y a su asesor Giancarlos Benavides como parte de su derecho a la defensa. Dicho cronograma de comparecencias inicia este jueves. Tomando en cuenta que las comparecencias son vías telemáticas, que también quede constancia que no se debe aceptar ninguna delegación, que tienen que comparecer las autoridades que han sido convocadas. El asambleísta investigado será escuchado también en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de conocido el informe y antes que se tome votación. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
La Fiscalía del Guayas dictó prisión preventiva contra el ex juez de garantías penales Gonzalo Bebe por prevaricato. El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía de procesar al ex magistrado acusado de modificar la sentencia condenatoria a 4 procesados por tráfico de drogas en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, en 2017. El 18 de junio, Ordeñana acogió la solicitud de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el ex magistrado José Gerardo T.A. por modificar la sentencia ejecutoriada contra Jorge Luis Z.G., líder de los Choneros. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La reactivación económica todavía no se registra en todo el país. Aún existen 40 cantones que permanecen en semáforo rojo. La pandemia provocó más de 15.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Por ello, el semáforo amarillo ha permitido a varias localidades del país retomar las actividades comerciales. Hoy en día no podemos contraer más la economía. Tenemos que abrir las puertas con corresponsabilidad de la ciudadanía y de las autoridades, enmarcados en la reactivación económica. Según los datos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se registran 177 cantones en amarillo, 4 cantones en verde y 40 cantones en rojo. La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, indicó que pese a los esfuerzos del Cabildo, el 33% de la población registra contagios de coronavirus y es posible que el cantón permanezca más tiempo en rojo. Aquí tenemos en un domicilio, tenemos 11 personas contagiadas. Alberto Astudillo, alcalde de Huaquillas, cantón que también se mantiene en rojo, señaló que el ingreso de ciudadanos peruanos ha dificultado frenar los contagios y reactivar la economía. Huaquillas tiene y vive del intercambio comercial con el Perú. Y esto hace verdaderamente, al estar la frontera cerrada y la situación de salud que mantienen tanto Ecuador como Perú, hace imposible que este intercambio comercial se haga en nuestro cantón y de igual manera en el Perú. Uno de los requerimientos de Esmeraldas es la readecuación del antiguo Hospital Delfina Torres de Concha para poder cubrir la capacidad hospitalaria, pues solo en la ciudad se registran más de 900 casos y en la provincia unos 2.000. Ahí se invirtió 12 millones de dólares el correato que destruyó la salud de Esmeraldas. Llegaron, hicieron el Hospital del Sur, el grande supuestamente con todo. Ahí está grande, sí, pero desmantelaron el Delfina Torres, una importante inversión. Hay que recuperarlo para darle atención a las personas contagiadas, que nos corresponde tener otros espacios para atender a nuestra gente. Los cantones que se mantienen en rojo son monitoreados de manera permanente por el COE Nacional. Si se registra algún cambio en el semáforo, se dará a conocer en los próximos días. Nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estamos acompañando todos los COE cantonales y provinciales. Tenemos nuestros equipos territoriales que están supervisando y están asesorando a los COE cantonales. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Se cumplen 100 días de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la pandemia del COVID-19, virus que hasta la fecha deja 51.000 compatriotas contagiados y 4.200 fallecidos, sin contar los efectos negativos en la economía del país, consecuencias de una enfermedad infecciosa que puso al mundo en pausa. El sábado 1 de marzo se anunció públicamente el primer caso importado de COVID-19. Se trató de una mujer que llegó al país proveniente de España. Presenta fiebre, malestar general. Tiempo antes de que el primer caso se presente en Ecuador, en los principales aeropuertos del país se establecieron como medidas de prevención puntos de información sobre el coronavirus. Se dispuso a ejecutar tareas de desinfección en las instalaciones aeroportuarias y medición de temperatura a los pasajeros que entraban y salían del país. De manera inmediata, las autoridades establecieron un cerco epidemiológico para controlar la propagación de la infección. Con el pasar de los días, las autoridades calificaron que el contagio ya tenía carácter comunitario. El gobierno declaró la emergencia. Se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia COE con el objetivo de coordinar acciones con todos los niveles de gobierno y velar por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. En emergencia, el gobierno dispuso, entre otras cosas, el toque de queda, el confinamiento, la suspensión de la jornada laboral presencial, al igual que las actividades educativas en la Sierra y Amazonía, que luego se las retomaron a distancia. Se suspendieron los vuelos domésticos e internacionales y la circulación de vehículos particulares no autorizados.
Hasta la presente fecha, en estos 100 días de emergencia, la COVID-19 contagió a más de 51,000 compatriotas, provocó la muerte de un número mayor a los 4,200 ciudadanos, pero a la par se recuperaron, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, 5,120 ecuatorianos. Siempre les dijimos, el virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. En el contexto de esta emergencia, desde el 4 de mayo anterior, Ecuador se encuentra en la fase del distanciamiento con la aplicación de la estrategia del semáforo epidemiológico. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y para constatar que se cumplen las normas de seguridad que den paso al semáforo verde en Salitre, el gobernador Pedro Pablo Duarte recorrió este cantón de la provincia del Guayas. El trabajo del Cantón Salitre fue destacado por el representante del Ejecutivo en Guayas. Acertada decisión, alcalde, de cambiar al semáforo en verde. Ojalá se animen muchos otros alcaldes a hacer lo mismo, porque es lo correcto. Hay que seguir respetando la reactivación segura, una reactivación con salud, que yo le llamo. Pedro Pablo Duarte, después de un recorrido por la zona comercial de Salitre, señaló la importancia de la reactivación económica para el país. Que se reactiven los empleos, que se reactiven los comercios, los locales comerciales. Y eso es precisamente lo que venimos a hacer hoy día, alcalde, verificar que se estén tomando todas las medidas pertinentes, pero al mismo tiempo reiterarle el respaldo del Gobierno Nacional. Para llegar a este color de semáforo en Salitre se tomaron en cuenta los lineamientos del COE Nacional. Como parte de la reactivación segura que impulsa la Gobernación del Guayas, se realizaron 200 pruebas rápidas para detectar COVID-19 a los comerciantes y familias de las zonas turísticas. Además, se entregaron útiles escolares. Por los kits que vamos a recibir para los estudiantes, o sea, nuestros hijos. Que muchas gracias por los kits que nos está dando. Que le agradecemos de todo corazón, amiga. Y bienvenido el gobernador. Salitre es el segundo cantón de Guayas que cambia a semáforo verde. Daule lo hizo el pasado 2 de junio. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Un grupo de investigadores y epidemiólogos detectaron en comunidades de la región amazónica 2 casos de supercontagiadores, que son personas con una alta carga viral de COVID-19 en su organismo. Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela concluyó que 1/3 de los contagios en el mundo por el virus se debe a este grupo de portadores. ¿Qué son los supercontagiadores de COVID-19? De acuerdo a los especialistas, son personas que tienen una alta carga viral en su organismo y por ende tienen una alta capacidad de contagiar al resto de personas. Un investigador de la Universidad de las Américas explica las características de estas personas. De lo que sabemos, normalmente una persona que está contagiada con COVID-19 puede contagiar, si no se adopta ninguna medida de prevención, a 2 o 3 personas más. Si es que una persona contagia a más de 4, ya podríamos considerar que es un supercontagiador. En Ecuador, un estudio realizado en la región amazónica por un grupo de epidemiólogos en el que estuvo presente el doctor Rodrigo Enríquez detectó 2 personas con cargas virales muy altas en comunidades indígenas. Una de estas personas tenía sobre los 420 millones de virus por microlitro, es decir, es una carga viral altísima. Un microlitro más o menos equivale a una gotita de moco. Imagínate que en una gotita de moco hayan más de 400 millones de copias de un virus, y eso significa que esta persona, cuando habla, cuando tose o estornuda, está eliminando millones de virus al ambiente y por lo tanto es un inóculo muy grande que podría contagiar fácilmente a otros que puedan estar cerca. Asimismo, una investigación de la Universidad de Santiago Compostela y del Instituto de Investigaciones Sanitarias concluyó el 25 de mayo pasado que al menos 1/3 y la mitad de los contagios registrados en el mundo por COVID-19 se debe a los supercontagiadores. En el caso de la Amazonía encontramos por lo menos 2 personas totalmente asintomáticas y con estas cargas de millones de copias del virus, pero también hemos encontrado algunos en provincias como Tungurahua y en algunos casos también en Quito. Por otra parte, los investigadores visitaron 14 comunidades de las provincias de Pastaza y Orellana. Aseguran que en las comunidades guaraní, alrededor del 90% de sus habitantes ya están contagiadas por el virus. También es necesario aumentar nuestra capacidad de diagnóstico a nivel de las comunidades y reducir los tiempos de espera entre la toma de la muestra y la entrega de los resultados, porque eso permite aislar rápidamente a quien pueda estar infectado y contagiar a otros. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV.
La terminal terrestre de Quitumbe en el sur de Quito está lista para reanudar el transporte interprovincial desde y hacia Quito a partir del próximo martes, si el COE Nacional no dispone lo contrario hasta esa fecha. Esta infraestructura operará al inicio con 450 frecuencias, con una capacidad de movilización diaria de 9.000 pasajeros. La prioridad es que los viajeros cumplan las disposiciones de bioseguridad para evitar que esta infraestructura se convierta en un posible foco de contagio. Cámaras térmicas fueron instaladas para medir automáticamente la temperatura de quienes lleguen o salgan de la terminal terrestre de Quitumbe, sur de Quito. Muy aparte de este control, cada unidad al salir del punto de origen y al llegar es desinfectado en su totalidad. Los usuarios deben obligatoriamente llevar mascarilla y acatar las disposiciones de distanciamiento social, tanto en los sectores de boleterías y en las salas de espera. Tenemos para las ventanillas cada una de ellas tiene que estar equipada con gel alcohol por el tema de vueltos de monedas, el mismo hecho de entregarle el documento del ticket de viaje. Si en los puntos de control se detecta algún caso sospechoso para COVID-19, se activan protocolos. Este punto de atención de la Cruz Roja Ecuatoriana es clave para determinar si el viajero necesita atención médica especializada. Así lo detalla Leopoldo Monteros, paramédico de la institución. Bueno, cuando nosotros consideramos un paciente sospechoso, obviamente nosotros activamos un código que va directamente hacia el 911, donde nos van delineando lo que es la recepción para el paciente dependiendo del estado que se encuentre el paciente. De acuerdo a las normas establecidas por el COE Nacional, la terminal de Quitumbe debe operar en un 50%. Esto significa que desde el próximo martes 1 de julio solo iniciará operaciones con 450 frecuencias con una afluencia de 9.000 pasajeros diarios. Javier Ceballos, Ecuador TV. Continuamos. Por pedido de varios partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral abrió la posibilidad de cambiar el calendario de las elecciones generales de 2021, pese a la oposición del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral analiza cambiar la fecha de las elecciones de presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos del 2021, tras una reunión mantenida con 21 delegados de organizaciones políticas nacionales que en su mayoría solicitaron el cambio de fecha debido a que la pandemia del COVID-19 afectó su preparación para los comicios. El Tribunal Contencioso Electoral en su proyección prevé tener resultados definitivos para poder entregar credenciales y proceder a la posesión de las autoridades electas el 17 de mayo del 2021. Alterar ese calendario electoral es un verdadero problema. Le solicito a las organizaciones políticas que asuman la responsabilidad que les corresponde y organicen sus eventos de democracia interna con los 55 días de anticipación que tienen contados desde hoy. Yo no sé qué es lo que buscan, porque yo creo que en este momento todos los partidos deberían tener claro ya cuáles son sus posibles candidatos y fundamentalmente cuáles son los planes y proyectos que van a presentar. Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, incluso criticó la organización de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral. Que no está cumpliendo con todas las normas, ni siquiera hace los reglamentos que tenía que hacer. La auditoría al padrón, la auditoría al sistema de escrutinio, no hace nada. Yo no sé qué es lo que está haciendo. No aprueba el presupuesto. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, afirmó que el planteamiento de que la primera vuelta de las elecciones se realiza el domingo 7 de marzo y no el 7 de febrero de 2021, como consta en el cronograma vigente, sí es viable. Lo más adecuado, lo más técnico, es mover estos plazos, cuidando que los plazos fatales, es decir, no pueden ser menos de 45 días entre primera y segunda vuelta o menos de 120 días entre la convocatoria y el día de las elecciones, pero sí se puede ajustar. En las próximas horas se espera que el Consejo Nacional Electoral resuelva el pedido de las organizaciones políticas de correr al 7 de marzo las elecciones generales de 2021. Santiago Tello, Ecuador TV.
20:44. La Contraloría General del Estado predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa para los consejeros de mayoría del CNE. Frente al anuncio, desde el organismo electoral se habla de una intromisión en el proceso de los próximos comicios. ¿Se puede establecer quién tiene la razón? Se lo preguntamos a Ismael Quintana, abogado constitucionalista, con quien hacemos contacto a esta hora vía Zoom. Doctor, buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Telediario. Doctor, la Contraloría recomendó dejar sin efecto el registro de 4 movimientos políticos al CNE, apegándonos a la normativa vigente, aquella que define las atribuciones de cada organismo. ¿Este pedido de la Contraloría debía cumplirse? Sí, efectivamente, lo que hay que recordar es que según nuestra Constitución, el órgano que ejerce el control gubernamental a través de, entre otras cosas, de exámenes especiales, es la Contraloría General del Estado. Y el Contralor precisamente no está, como coloquialmente ciertos sectores políticos están queriendo hacer ver, como un mero juez de cuentas. El Contralor tiene otras atribuciones y entre esas la posibilidad de, luego de los exámenes especiales, imponer y detectar responsabilidades administrativas. ¿Cuándo se impone una responsabilidad administrativa? Cuando hay un funcionario que en el ejercicio de su cargo, por acción u omisión, ha violado las normas constitucionales, legales o reglamentarias relativas al ejercicio de sus potestades o funciones. ¿Qué ocurre en este caso? Que el Contralor General del Estado ha hecho un examen especial al proceso informático del Consejo Electoral, ha detectado que fruto de aquello hay algunas organizaciones políticas que aparentemente han tenido vicios en su aprobación, en su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas y ha ordenado a través de las recomendaciones respectivas al Consejo Electoral revisar y corregir esos errores. Eso ocurrió el año anterior, no ahora, casi hace un año. Y el Consejo Electoral dentro de este casi un año no ha hecho nada por acoger esas disposiciones del Contralor. Disposiciones que además, según el artículo 92 de la Ley de la Contraloría, son vinculantes, son obligatorias y de inmediato cumplimiento. No lo hace así el Consejo Electoral, pues bueno, la consecuencia es la que estamos viendo. Responsabilidad administrativa con consecuencias de eventual destitución y una sanción por multa pecuniaria. En este caso, ¿se ratifican en esas decisiones los consejeros? ¿Cuál es el camino que deberían seguir? Había estipulado el Contralor Celi que son 30 días aproximadamente para presentar las pruebas de descargo. Pero según lo que usted nos está explicando, ellos debieron haber cumplido con la disposición de la Contraloría. ¿Cuál es el camino entonces? Sí, eso es clarísimo. Le vuelvo a insistir. El artículo 92 de la Ley de la Contraloría establece que las recomendaciones del Contralor son de obligatorio cumplimiento. Si es que no se cumplen, hay sanción. El Contralor ahora lo que ha hecho es predeterminar una responsabilidad administrativa y según el trámite que hay que seguir en Contraloría, de conformidad con el artículo 48 de la ley de la propia Contraloría, los imputados, en este caso los 3 hasta ahora vocales del Consejo Electoral, tienen un plazo de 30 días para contestar a esta predeterminación, presentar pruebas de descargo, presentar sus argumentos jurídicos de observación a estas imputaciones de carácter administrativo y una vez que se presenten estas contestaciones por parte de los vocales del Consejo Electoral, el Contralor tendrá 60 días para resolver o si confirma la responsabilidad administrativa, lo que implicaría que los 3 vocales serán destituidos y serán multados, o si desvanece esta predeterminación. Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir. Luego, inclusive, los vocales del Consejo Electoral tienen expedita la vía del recurso de revisión en la propia Contraloría o la vía contencioso administrativa en cuerda jurisdiccional. Pero le hago presente que en cualquiera de esos 2 escenarios, aunque la decisión del Contralor sea impugnada en vía administrativa a través de recurso de revisión o en vía judicial a través de una acción contencioso administrativa, no se va a suspender la ejecución de la decisión del Contralor. Por lo tanto, los señores vocales tendrían que ser destituidos por parte de la autoridad nominadora, que en este caso sería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y además tendrían que cancelar al Estado la multa fruto de la incorrección administrativa en la que han incurrido. Le insisto que es no haber cumplido la recomendación del Contralor de revisar si es que se calificó, si es que se inscribió, si es que se registró conforme a derecho a estas 4 organizaciones políticas.
Dando un poco la vuelta a la situación, los involucrados en el CNE incluso sugieren que el contralor Celi cometió una falta grave por tratar de interferir en el funcionamiento de ese poder del Estado, tal como lo señala el artículo 279 del Código de la Democracia. Según la ley, esto debería definirse en el Tribunal Contencioso Electoral. De ser así, doctor, ¿cuál es el camino a seguir para Pablo Celi, quien argumenta que él no es un actor político? Yo no soy abogado del contralor Celi, pero le voy a comentar lo que dice el derecho, porque esa es mi función como abogado. Y en este sentido, lo primero que hay que decir es que yo niego rotundamente que el contralor, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, haya cometido infracción electoral muy grave que amerite destitución del cargo. Lo que sí le debo decir es que el Consejo Electoral no tiene ninguna competencia para el Consejo directamente destituir al contralor por esto. Si es que el Consejo Electoral estima que el Contralor ha cometido infracción electoral muy grave, que personal y particularmente yo creo que no hay infracción electoral y le explicaré por qué, pues tiene que presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral y será ese órgano el que decida si el Contralor Celi ha cometido infracción electoral. ¿Por qué yo creo que no hay cometimiento de infracción electoral? Primero, porque no estamos en proceso electoral todavía. Es decir, los señores, yo no sé de dónde han sacado esta inventada y socorrida idea de que en Ecuador hay funcionarios intocables y que en el caso de los vocales del Consejo Electoral pues no se les puede decir nada, no se les puede examinar nada y no se les puede imponer ninguna responsabilidad. Eso atenta contra el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 233 de la Constitución. No hay proceso electoral, ellos no tienen inmunidad, ni siquiera en proceso electoral tienen inmunidad y están exentos de ser controlados por el organismo técnico de control, que es la Contraloría. El proceso electoral arranca, como dice el 85 del Código de la Democracia, con la convocatoria a elecciones. El hecho de que el Contralor ejerza una potestad administrativa, que es la de determinar responsabilidades, no hace que haya incurrido en intromisión de las funciones del Consejo Electoral. Tanto es así que si prospera y se confirma la destitución de estos 3 consejeros, la decisión del registro de estas organizaciones políticas no va a variar. Por eso no hay infracción electoral susceptible de sanción en contra del Contralor, porque el Contralor no ha dejado sin efecto, no ha borrado del registro electoral a estas organizaciones políticas. Dispuso que el órgano competente, que es el CNE, lo haga, ellos. Revise si es que en realidad no se cometieron irregularidades. Por eso le insisto, hay que separar lo que es la validez del acto sobre la que el Contralor no se puede pronunciar porque hay prohibición legal expresa, de la incorrección y de la infracción administrativa en la que han incurrido estos funcionarios y por la cual estarían presuntamente ya camino a la destitución. Doctor Ismael Quintana, muchísimas gracias por despejarnos estas inquietudes. Estaremos dándole seguimiento a lo que suceda en los próximos días. A usted un abrazo y buenas noches. Buenas noches para usted también y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa en Telediario y al regresar más noticias de su interés. Quédese con nosotros. Durante la pandemia, muchos negocios, sobre todo los pequeños, se afectaron en su economía. Expertos hacen recomendaciones para una correcta reactivación y salud financiera, además de tomar en cuenta la bioseguridad como valor agregado. En los más de 100 días de emergencia sanitaria por la pandemia, muchos negocios quebraron o fueron seriamente afectados. Los ingresos de las microempresas se redujeron entre 50 y 100% en algunos casos. Por eso, una experta sugiere determinar el grado de afectación de los negocios. Es importante aquí que nosotros identifiquemos en cuánto han disminuido mis ventas, qué límites he tenido yo para tal vez proveerme de mercadería para desarrollar mis productos, si es que tiene alguna limitante también en el tema de los insumos. Recomienda además optimizar gastos, conocer la realidad financiera y el flujo de caja, elaborar un presupuesto, negociar acuerdos con proveedores, tener un plan estratégico y buscar oportunidades de financiamiento. Y aquí es importante que los microempresarios, los emprendedores, analicen las diferentes alternativas que brinda el sistema financiero. Esto es buscar las facilidades que me dan las instituciones en los temas de tasa de interés, cuáles son los requisitos que me piden también, cuáles son los plazos y cuáles son las condiciones generales de mi crédito. El docente Giovanni Lucero sugiere que si bien es una época difícil, pueden surgir oportunidades. Entender a profundidad cuáles son las necesidades que tienen los posibles
clientes del mercado y ofrecer soluciones que sean prácticas, que sean funcionales. Lucero indica que la bioseguridad es ahora un nuevo valor agregado que se puede ofrecer a los clientes. La misma comercialización del pan ya no puede hacerse al granel, como estábamos acostumbrados. Lo que se debería es implementar ciertas medidas de control de higiene, pues empacarlo, sellarlo, obviamente, para poder garantizar esa calidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Noticias del mundo. Un juez federal de Brasilia determinó que el presidente brasileño Jair Bolsonaro debe usar mascarilla cuando se encuentre en eventos públicos, algo que el gobernante se negó a hacer en varias ocasiones. En caso de que Bolsonaro insista en presentarse en lugares públicos sin este implemento de bioseguridad, deberá ser multado con 2.000 reales, que equivale a $400, como ocurre con todo ciudadano que reside en el Distrito Federal de Brasilia. Esa sanción le fue aplicada al ahora exministro de Educación Abraham Weintraub, quien acudió a unas manifestaciones sin portar mascarilla. Y durante la celebración del aniversario 199 de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su disponibilidad para someter su cargo a un referéndum. El mandatario indicó que el 10 de enero de 2022 se abre el lapso para recoger las firmas necesarias y convocar a un referéndum revocatorio presidencial, y que será el pueblo quien decida su futuro. Escuchemos a continuación el mensaje del mandatario. 21:01. Finalizamos la emisión estelar de Telediario. Ya viene de inmediato su programa de emprendimiento desde cero. Que tengan todos una excelente jornada y la noche.